Mi hermana, que quedó sola con sus 2 hijos tras la muerte de su esposo, me está reclamando por los regalos de Navidad de sus hijos, pero nada le basta. Nunca pensé que ayudar pudiera ser tan complicado. Tengo 37 años, y tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 7. Sus regalos ya están comprados, todo está listo para la Navidad. Mi hermana, que tiene 35 años, perdió a su esposo en septiembre. El golpe fue devastador, la vi romperse de maneras que no había visto antes. Desde entonces, las fiestas, las rutinas, hasta los momentos más simples con sus hijos se han vuelto demasiado pesados para ella. No podía ni llevarlos a pedir dulces por Halloween, mucho menos pensar en una Navidad que tuviera sentido. Yo siempre he estado ahí para ella y sus hijos. Cuando parecía que el mundo se desmoronaba para ellos, yo los llevaba conmigo, los integraba con mis hijos, los acompañaba a su casa para darles un respiro. Nunca cuestioné su dolor ni lo minimicé. Sabía que necesitaba espacio, pero también que sus hijos necesitaban momentos que ella no podía darle sola. Sabíamos que esta Navidad iba a ser especialmente complicada. No era solo cuestión de comprar regalos, era la tensión constante de equilibrar a mis hijos con mis sobrinos, sus rutinas y emociones, y al mismo tiempo manejar mis propios problemas. Cada vez que llevaba a los niños a pasear, me encontraba pensando en cómo cubriría la Navidad, cómo organizaría cada detalle para que los niños se sintieran felices sin dejar de cumplir con mis responsabilidades. Era agotador, pero sentía que era mi deber como hermana y como tía. Hace poco tuve un pequeño accidente de coche. No hubo heridos, pero el arreglo es caro, y me ha dejado con la sensación de que cualquier gasto extra que haga es un lujo imposible. Esos límites financieros me atormentan. Cada decisión se siente como un cálculo entre mi propia supervivencia y la felicidad de los niños. A veces me sorprendo calculando mentalmente cuánto puedo gastar en comida, en regalos, en gasolina, mientras pienso en cómo equilibrar todo para que nadie salga perjudicado. Entonces mi hermana me llamó. Su voz estaba cargada de una mezcla de tristeza, frustración y presión silenciosa. Siento que no tienen suficientes regalos, me dijo. Fue como un golpe inesperado. Intenté explicarle que había hecho todo lo posible, que estaba limitada por dinero y tiempo, y que cualquier cosa adicional tendría que esperar. Le sugerí incluso que pidiera algunos regalos por internet y los recibiera después de Navidad, para no dejar a los niños sin nada. Pero ella insistió, quería que todo se abriera en la fecha exacta. Mientras hablábamos, no podía evitar sentirme atrapada. Cada palabra que decía parecía insuficiente. Me molesté, lo admito, pero también sentí tristeza. Pensé en todo lo que había hecho, días enteros buscando juguetes, saliendo con los niños, cuidando de ellos, tratando de darles momentos normales en medio del dolor de su madre. Y aún así, según ella, nada era suficiente. El conflicto tomó un matiz aún más delicado cuando empecé a pensar en cómo los demás familiares percibían la situación. Mis padres compraron algunos regalos adicionales para aliviar la tensión, pero incluso eso no parecía resolver nada. Mi hermana tiene derecho a sentirse devastada por su pérdida, pero me pregunto si la presión que ejerce sobre mí es justa. ¿Es su manera de canalizar el duelo o es un juicio hacia mí, hacia mis límites, hacia todo lo que estoy haciendo? Lo más difícil de todo es que me siento atrapada entre dos mundos. Por un lado, quiero ser comprensiva, estar ahí para ella y sus hijos, y mantener la Navidad lo más normal posible. Por otro lado, siento que mis propios hijos y mi hogar están siendo sacrificados por un estándar imposible que no puedo cumplir. Incluso hay momentos en que me pregunto si es egoísta pensar en mis límites mientras intento sostener a todos, o si es simplemente humano. A veces, mientras preparo los regalos o organizo las actividades para los niños, me viene a la mente una imagen incómoda. ¿Y si mis esfuerzos son percibidos como insuficientes porque en el fondo mi hermana espera que yo compense un vacío que nadie puede llenar? Ese pensamiento me hace sentir impotente, como si estuviera cargando con la responsabilidad emocional de alguien más. Y aún así, no puedo simplemente retirarme, los niños dependen de mí, y no quiero que sientan que los abandono en un momento tan doloroso. Además, hay un detalle que nadie dice en voz alta, pero que pesa en el ambiente familiar. Algunos miembros de la familia comienzan a mirar mi capacidad de ayudar con una especie de lupa. Se preguntan si estoy haciendo lo suficiente, y eso añade una capa de presión silenciosa. Me doy cuenta de que, aunque nadie lo diga directamente, mis límites se han vuelto un tema de debate familiar no oficial, y eso hace que todo se sienta aún más imposible de manejar. En resumen, estoy atrapada en un conflicto donde todo lo que hago se siente insuficiente, donde la compasión y la ayuda se mezclan con culpa y juicio silencioso,
y donde mis propios límites chocan con la expectativa de que yo resuelva una Navidad que ya está marcada por la tragedia. Es agotador, emocionalmente desgastante, y me hace preguntarme si alguna vez seré capaz de satisfacer a todos sin perderme en el proceso. No puedo dejar de pensar en esa conversación con mi hermana. A veces la repito palabra por palabra en mi cabeza, tratando de analizar cada matiz, cada pausa, cada silencio que dejó un espacio para la culpa y la frustración. Me pregunto si debería haberle respondido de otra manera, si debería haber explicado mejor mis límites, o si simplemente cualquier explicación habría sido insuficiente. Me siento dividida entre dos emociones opuestas. Por un lado, sé que estoy haciendo lo mejor que puedo, con mis propios recursos, tiempo y energía. Por otro, no puedo evitar sentir que estoy fallando, que hay algo más que debería estar haciendo y que no estoy viendo. Esa culpa es silenciosa, pero constante, como un zumbido que no se apaga. Pienso en mis hijos, cómo me miran mientras organizo los regalos, cómo sienten mi tensión, aunque intento ocultarla. Me pregunto si notan que algo está fuera de lugar, si sienten que estoy más estresada de lo normal, y cómo eso podría afectar su percepción de la Navidad. Y luego pienso en los hijos de mi hermana. ¿Perciben mi frustración? ¿Sienten que los estoy ayudando a medias? Esa idea me rompe el corazón. A veces imagino conversaciones que podrían suceder, aunque nunca sucedan. Por ejemplo, escucho en mi mente a algún familiar diciendo, de manera sutil, ella no hizo suficiente. O me imagino a mi hermana, agotada y herida, pensando que todo mi esfuerzo es insuficiente. Esas proyecciones me atormentan, porque sé que no puedo controlar cómo me perciben, aunque mi intención sea pura y honesta. Me cuestiono incluso mis propias emociones. ¿Soy egoísta por sentirme frustrada mientras intento ayudar? ¿Es justo que me sienta así mientras ella atraviesa un dolor tan profundo? Y sin embargo, no puedo negar que estoy cansada, que mis límites están al borde, y que la presión de hacerlo todo bien pesa más de lo que puedo soportar a veces. Pienso en cómo el duelo de mi hermana afecta a todos a su alrededor, no solo a ella, sino a sus hijos, a mí, a mi familia entera. Su tristeza extrema hace que todo lo que hago se vea con lupa, y cualquier límite que establezco se percibe como insuficiencia o falta de compromiso. Me pregunto si es inevitable que eso pase, si en todas las familias donde hay dolor profundo las expectativas se vuelven desproporcionadas. A veces me pregunto, ¿estoy siendo manipulada sin querer? No es algo que ella haga conscientemente, pero el efecto de su dolor es tal que incluso mis acciones más generosas parecen nunca alcanzar. Esa idea me enoja y me entristece a la vez. Me enoja porque siento que no se valora mi esfuerzo, y me entristece porque sé que su dolor es real y que no tiene intención de lastimarme. Y luego vuelvo a mis propios límites, la realidad económica, mis hijos, mi casa, mi vida. Pienso en cómo mantener el equilibrio entre ayudarla y cuidar de mi propia familia se ha convertido en un acto de malabarismo emocional constante. Cada decisión se siente como un riesgo, hacer demasiado y quedarme sin recursos, o hacer lo que puedo y enfrentar el juicio silencioso de quienes observan. En el fondo, me doy cuenta de que esta rumiación no tiene fin. Me paso horas dando vueltas a las mismas ideas, cuestionando cada acción, anticipando cada reacción futura. Es agotador, pero no puedo evitarlo. Porque en el fondo sé que, aunque estoy haciendo todo lo posible, nunca puedo garantizar que todos se sientan satisfechos o felices. Y ese pensamiento me deja con un vacío que pesa, un nudo constante de culpa, amor y agotamiento emocional. A veces me imagino la Navidad misma. Los niños abren los regalos, corren y ríen, algunos juguetes nuevos y otros más modestos. Veo a mi hermana sentada al lado, los ojos húmedos, mirando la escena, y siento una punzada en el pecho. Me pregunto si estará pensando que hice todo lo posible o si solo ve lo que no pude dar. Me imagino silencios incómodos después de la celebración, miradas que no dicen nada, pero que pesan. Escenarios en los que algún niño pregunta ¿por qué no tenemos esto o aquello? Y siento que su dolor se mezcla con el mío, creando una tensión que nadie sabe cómo resolver. Me pregunto si habrá resentimiento hacia mí, aunque sé que no debería, o si simplemente es el reflejo del vacío que dejó su esposo. También me imagino cómo podría reaccionar yo, frustración mezclada con tristeza, tratando de mantener la calma mientras siento que quizás debería haber hecho más, aunque sé que ya hice todo lo posible. Pienso en los días siguientes, en cómo la rutina seguirá, con ella intentando recomponerse y yo preguntándome si esto siempre será una carga silenciosa que compartimos sin querer. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese escenario, la casa llena de niños felices, la sensación de insuficiencia flotando en el aire, y la pregunta que me persigue, ¿cómo equilibras el amor y la ayuda sin perder tu propio límite? No tengo respuestas claras.
No hay moraleja ni un final feliz definitivo. Solo sé que cada vez que pienso en esta Navidad, siento un nudo en el pecho, y me pregunto cómo equilibrar el amor, el dolor y los límites. Me pregunto si alguien más ha estado en esta situación, atrapado entre querer ayudar y no poder hacerlo como querría. Y, mientras me quedo con esa incertidumbre, me pregunto, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?